La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Vamos a platicar sobre pues más bien la planadora que está haciendo la reforma educativa en todos los sentidos y cómo desde los diferentes ángulos, desde las diferentes trincheras del poder, está llegando, digamos, a lo que quieren que llegue, ¿no? Que es apabullar, podar los derechos de los trabajadores del magisterio y que poco a poco vaya pues desmembrándose, deshaciéndose, desmoronándose este sistema educativo público en México, ¿no? Entonces, hace unos días, esta semana, la Suprema Corte sesionó el Pleno y se invalidaron principalmente dos artículos importantes de la Ley Educativa Zacateca, en los cuales se aborda el tema de la evaluación docente y de los derechos adquiridos del magisterio, de los profesores aquí en Zacatecas. Se invalidan, se echa para atrás. Hoy jueves van a volver a sesionar los ministros de la Corte y muy probablemente vayan a echar hacia atrás, abajo, otros derechos, otros artículos, como ellos lo mencionan, por extensión, porque se vinculan pues unos con otros. Entonces es muy probable que la Corte, por eso repito, desde las diferentes trincheras ahora la Corte vaya minando poco a poco pues, los derechos y los cimientos en los que se fue construyendo poco a poco este sistema educativo y se público. ratifica pues el carácter laboral de la reforma, ¿no? No es que estén discutiendo en la Suprema Corte un tema sobre la calidad educativa, sobre si dar civismo, no dar civismo, dar filosofía, dar humanidades, no. La cuestión es socavar los derechos que ya tenía el magisterio bajo el argumento de lo que igualmente ya dio pie, es que primero está la calidad de la educación, sobre el derecho de la educación que tienen los niños, y por eso tienen derecho a socavar y correr a los profesores, ¿no? Uh-huh. Esa es la tesis principal de la Suprema Corte que da pie a estas cuestiones. Así es, ayer explicaba el secretario de Gobierno que él mismo admitió que, por ejemplo, uno de los derechos que él no menciona como derechos, sino como, bueno, un logro sindical de los 90 días de aguinaldo de los maestros aquí en Zacatecas, digamos que eso pudiera estar a discusión, según dice el propio secretario general de Gobierno, y esto se contrapone pues también con otras declaraciones que podemos leer hoy de, por ejemplo, el secretario de Educación, que dice que ya está dando la reforma los primeros resultados. Él lo dice en forma positiva, pero pues podemos ver que son los primeros resultados como ellos quieren, ¿no? Precisamente encaminados a mermar esos logros sindicales que han tenido los maestros, que el maestro democrático Marcelino Rodarte dice también que están en riesgo esos 90 días de aguinaldo. Y pues esto es lo que habrá que ver, digamos, con la Secretaría de Educación, cómo le va a hacer, porque finalmente si en la ley federal, como dice el secretario de Gobierno, no está contemplado este derecho, no lo van a poder dar, porque él dice que el Estado no puede sobreponerse a la ley. No, y aparte también lo que llama la atención es el silencio del sindicalismo charro, ¿no? Estos del CENTE no han dicho ni pío, ¿no? Frente al ajuste que viene, que es bárbaro. Muchos dirán, bueno, 90 días es un privilegio. Bueno, yo creo que todos deberíamos de estar luchando porque 90 días fuera para todos, ¿no? En lugar de estar festejando que todos ganen menos, deberíamos estar luchando para que todos ganáramos un poquito más. Sí, pues vamos a ver cómo se va avanzando en esta situación. Está en riesgo estos 90 días, digamos, todavía puede haber una discusión ahí en terminología jurídica, yo creo, porque algunos no lo mencionan como derecho, pues, y esto lo tiene que asumir el Estado, o sea, el Estado asume estos días que no son los 40, creo, obligados, y luego 50 aparte. Y son otros aparte, entonces son los otros 50 aparte, que tiene que asumir el Estado. Entonces hay que ver, porque también la reforma educativa lo que pretende es centralizar completamente el poder, pues, ¿no? Sí, la nómina iba a ser a cargo de la Federación, pero el año pasado pues, lo pagó el gobierno del Estado, esta prestación adicional
pero el tema es que los trabajadores de la educación tienen que empezar a discutir eso, ¿no? Son los principales afectados. Obviamente el gobierno del estado se vería aliviado por una carga de 1,000 y tantos millones de pesos, que es el boquete que le llaman, ¿no? Educativo, el boquete educativo. Pero bueno, veamos qué pasa, ¿no? El tema de la educación está... Sí, es interesante cómo justo hablan de los logros, pues, de la reforma educativa, y hablan de que va avanzando estupendamente porque tienen tablets los niños, ¿no? En las escuelas ya tienen sus tablets, y con eso ellos pretenden achicar esta brecha digital que existe en México. Y diferentes estudios de la misma OSD hablan de que pues, eso no impacta. Sí, bueno, el propio secretario de Educación Pública lo comentaba en declaraciones, que casi decía que no sirve de nada lo de entregar tablets. Y es costosísimo, aparte. Y es muy costoso, pero el propio siguen Cepillo haciendo. lo llevó aquí a tribuna local, o sea, es costosísimo, es muy caro y no tiene un impacto. Es lo que hemos dicho constantemente en distintos programas, donde no hay ese análisis de, bueno, cada peso que voy a invertir en obra pública, educación, salud, ¿en qué me va a beneficiar a la población, ¿no? Bajo el paradigma del desarrollo humano que supuestamente tomó el gobierno del estado y está plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo, pues no se ve, ¿verdad? O sea, son ocurrencias de, bueno, pues ¿qué hacemos? Regala tablets, pues a ver, ahí va, y dicen que es un beneficio. Creo que deben de ser más prudentes las autoridades, mínimo que se esperen un año para evaluar si ya somos más inteligentes en matemáticas, si los niños ya saben leer mejor. ¿Cómo lo van a evaluar, verdad? Si regalando y por número de inversión, volvemos a lo mismo, ¿no? Es como se evalúa lo de seguridad. Pues sí, es una inversión histórica, pero todos los datos indican que todo incrementó en materia de seguridad, ¿no? Claro. Esto otro también que hablan de las escuelas de tiempo completo, hablan que hay muchas más escuelas de tiempo completo. Nosotros hemos estado haciendo reportajes en Zacatecas, pues lo que nos compete a nosotros, de estas escuelas de tiempo completo y quienes hacen el trabajo son los padres, pues, quienes tienen que estar ahí cocinando, quienes tienen que estar, digamos, colaborando, porque no tienen recursos estas escuelas, porque no tienen el dinero. Los echan a andar, pero sin un respaldo presupuestal, ¿sí? Pero ahí están estos anuncios, ¿no? Estos anuncios grandilocuentes de las autoridades de que disminuimos en esto, entregamos tantas tablets, tantas pantallas planas. ¿Y dónde está ese impacto real, pues, en la mejora educativa? ¿Dónde están las mejoras en la infraestructura educativa también? Las escuelas, pues, hay gente, también lo sacamos aquí, que son de la CONAFE, además, pero estaban estudiando los niños en vagones, pues, ¿no? O sea, o hay niños que están estudiando en bodegas. No, o sea, los datos del mismo censo, ¿no? Que decían que el porcentaje alarmante, que había escuelas que no tenían drenaje. Creo que la mitad de las escuelas, un poquito más, ¿no? Sí, o sea, es escandaloso, pues, hablar de eso, ¿no? Cuando hablamos de ese tipo de indicadores, decimos, bueno, ¿y a qué le llaman que está mejorando esta reforma educativa? ¿Que están podando terriblemente estos derechos, estos logros? Pues bueno, ahí, justo como decías al inicio, se comprueba que la reforma iba por eso. Sí, es una cuestión laboral, de control central, que obviamente es para quitarle el poder que tenía el sindicato, pero también vemos en estados como Michoacán, Oaxaca, Chiapas, y un poco se va extendiendo hacia el sur, pues el poder que ha tenido el magisterio de disidencia y también como un contrapeso a muchas barbaridades, ¿no? Sí. Y mal ahora con el tema de Ayotzinapa, ¿no? O sea, las movilizaciones que han hecho es parte fundamental de que siga vivo el movimiento. Claro. Y sí, pasando justo este tema de Ayotzinapa, ya estamos a 2 días, hoy jueves, de que se cumpla un año de esta tragedia que aglomera muchas, a su vez, tragedias de México, tragedias recurrentes, la corrupción, el encubrimiento de parte del poder, la impunidad, el ataque contra la disidencia, contra la forma de pensar que es diferente, la pobreza que se ve también reflejada. Y por otro lado también nos habla del poder y la fuerza de los padres, de los familiares, de un México que se ha visto indignado y por lo tanto también muy molesto, ¿no? Muy molesto por lo que está pasando en este caso y en muchos más que digamos, esto representa, aglomera todas nuestras tragedias frecuentes, recurrentes, pues, ¿no? Ayotzinapa es justo eso, ¿no? Entonces,
Es un año que ha sido muy convulso para México, para Zacatecas también sin duda, y que seguramente lo vamos a vivir con mucha emotividad pues este sábado, ¿no? Va a ser un día... Va a ser interesante cómo esta acción global para conmemorar o recordar este acontecimiento atroz que, como tú dices, ¿no? Significa muchas cosas, no solo de la desaparición de 43 jóvenes y el asesinato de 6 personas más, la forma en cómo desollaron a este joven fue una cosa terrible, pero en el sentido de ir más allá, ¿no? De que no solo son 43 los desaparecidos, sino más de 26,000. En Zacatecas son casi 400 personas las desaparecidas, no se tiene nada de información, es una desatención. ¿Hace cuánto nombraron al comisionado, ¿no? Pues hace nada, ¿no? Después de 4 meses en que se había vencido el plazo prácticamente, y aparte los datos que mencionas de los desaparecidos en Zacatecas son de organizaciones civiles, ni siquiera las autoridades tienen un censo confiable. Entonces creo que una de las aportaciones mayores que podríamos como rescatar del caso de Ayotzinapa es esa fortaleza de los padres que ha ayudado a poner sobre la mesa un tema que había estado pues en el subsuelo, ¿no? En el subsuelo de México, y nunca mejor dicho, en esas fosas que no se conocían, claro, y que ahora se han ido destapando, no solo en Iguala, no solo en Cocula, no solo en Guerrero en general, ¿no? Sino en todo el país. Es una de las cosas que podríamos ver, ¿no? Un año haciendo la cronología del caso de este último año. Sí se puede decir que ha sido un año de movilización y un año de protesta. No se puede decir que la gente ha estado en su casa, que la gente no ha salido a las calles. El problema es que, bueno, la clase política luego se blinda o tiene ese cinismo que lo protege de este tipo de movilizaciones, pero realmente ha sido un año de protesta y de movilización ciudadana en México. Sí, porque fue Ayotzinapa, después el escándalo de Casa Blanca, Malinalco, y fueron un símbolo de cosas que empezó desde Tlatlaya, ¿no? Del tema de estas ejecuciones por parte de los militares a civiles, independientemente de que sean o no delincuentes, pues fue ilegal. Pero sí es un año muy convulso, ¿no? Donde la sociedad, por fortuna, ha ido evolucionando, salió a las calles, se indignó. Y lo raro, pues, es que en este año cruzó un proceso electoral federal donde se ratifica, y ahí son esas cosas extrañas, ¿no? Que ves un pueblo indignado y al mismo tiempo dándole poder a los mismos que han causado esta indignación, ¿no? Porque sí, el PRI baja votación, pero aún tiene la mayoría, porque se le fueron esta fórmula entre el Verde, PRI y PAN, pues iban a poder hacer estas mayorías para seguir profundizando las reformas que siguen manteniendo al país en un estancamiento económico y social, ¿no? Sí, hay que ver, otro planteamiento interesante es qué van a decirle los padres, porque mucha de esta gente que a lo mejor votó por el PRI, pues sigue creyendo por esa vía electoral. Otros no votaron, también hubo un abstencionismo preocupante para la clase política, para nuestra incipiente democracia. Preocupante pues este abstencionismo, pero mucha gente también está como desencantada pues por esa vía. Sí, es lo terrible. ¿Qué le van a decir, por ejemplo, a los padres en esta segunda reunión, que es este jueves? Lo contextualizamos porque van a pensar que no vimos este evento, pero ¿qué le tendrían que decir los padres a Enrique Peña Nieto hoy a la 1 de la tarde? ¿Qué le pueden decir? ¿Qué hay que escuchar de estas autoridades? ¿Y qué les va a decir el presidente, ¿no? ¿Y qué les va a decir? Sí, es el problema, ¿qué le pueden decir después de un año de mentiras, después de un año de intentar cerrar con un carpetazo rápido y su verdad histórica, de que ahora se desmonta completamente el caso? O sea, ¿qué le pueden decir a esas personas que después de un año todavía no saben lo que pasó? O sea, puede haber decenas de detenidos, todo lo que quieras, policías, Abarca, su esposa, todos los que quieras, pero finalmente no se sabe, ¿no? También, o sea, y aparte has detenido a personas sin saber siquiera qué pasó, o sin decir qué pasó, ¿no? O sea, también pongo las comillas, porque no hay que, digamos, poner en tela de juicio que lo sepan o no, pero no lo han dicho. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que los que han detenido pues no son nomás chivos expiatorios de una verdad que ellos no quieren decir, ¿no? Así es. Porque ¿dónde está el ejército? Habría que decir. Con las autoridades. Yo creo que tocan un tema bien interesante, que es, aún cuando les digan la verdad, no les vamos a creer. Es que es un problemón el que está el gobierno de la República y las instituciones, porque algunos dicen, bueno, es que hay algunos medios que se dedican a
flagelar la credibilidad de las instituciones, pues hay que decirles que no son los medios Son ni ellos. los padres, son ellos, porque desde un principio se manejaron con mentiras y se han cerrado en esta, que tuvo que venir un grupo de expertos extranjeros fuera de México a decirles están mal, cosa que ya se había dicho aquí, ¿no? Los mismos Sí, científicos sí, de sí. la UNAM dijeron, el tema de la hoguera es imposible, hermano, no se puede. Y insistieron y vinieron otros y les tuvieron que decir, mientes, ¿verdad? Entonces, sí va a ser muy interesante. Yo no sé cómo vayan a salir del brete, más la única forma es decir, en efecto, hubo un error, vamos a que venga alguien de la Comisión Interamericana o la Comisión de la ONU, algún ente internacional, para hacer una investigación desde cero, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó con los que investigaron? ¿Qué pasó con Murillo Karam? ¿Qué pasó con aquellos que lo hicieron mal o que taparon Así o que es. perdieron o que borraron, ¿no? O sea, ¿qué pasó con ellos también? Sí, este país necesita la verdad para empezar a reconciliarse. Si no tenemos eso, va a ser muy... porque está el 68, está el halconazo, tenemos muchos agravios que siguen ahí sin castigo y que podría ser el inicio de esa regeneración de confianza. Pero yo no veo en el régimen que quieran hacerlo porque están hasta el copete, hasta el cuello de tanta porquería. Sí, no creemos pues que eso vaya a suceder porque están hasta el cuello justo. Bueno, No se desnudarán ellos mismos. Me parece, tenemos que nosotros obligarlos y desnudarlos a ellos. Y eso Pues es lo sí, que están haciendo eso es los lo que padres están- incorruptibles, imbatibles, es lo que están haciendo. Qué bueno. así es. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.